Buenos días, hoy es lunes 28 de noviembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a dos distinguidos escritores, Estefos, nacido en Grecia, buenos días, Buenos presidente días. de la Fundación Helénica Ecuatoriana Prometeo, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación, con un PH del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Enseñanza Primaria de la Universidad del Egeo y también fue rector de la UNAE. Nos acompaña también el doctor Fernando Mora, médico ecuatoriano. Ha realizado estudios y diplomados en el Instituto Pasteur, en el Centro Hospitalario Universitario Saint-Louis, París, Francia, estudios en filosofía y letras, médico urgentista, humanitarista, en misiones de guerras, grandes catástrofes y epidemias en África, Asia, América Central y Sur, fotógrafo de guerra, pintor artístico, autor de varias novelas. Señores, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de literatura, porque tenemos buenas noticias, nuevas producciones que han salido a la luz. Gracias a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Comencemos con Estefos, porque conocemos que el próximo día miércoles se presenta una importante obra titulada Los indígenas del Ecuador, perfil educativo y social. Nos interesa conocer algunos detalles del contenido de esta importante obra que servirá para la educación, para la investigación, para el estudio de nuestro pueblo ecuatoriano. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Fernando. Es un honor primero estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya que realmente se hizo muchísimo trabajo para este libro. ¿Y cuál es el tema, Jaime? ¿Cuál es el tema? Eso que conocemos, no solo de la legislación del Ecuador, a nivel mundial, que dicen los derechos humanos, que la educación es derecho fundamental, ¿ok? Para todos los seres humanos, sin discriminación alguna. Entonces yo, eh, utilizando como base el derecho humano de la educación, investigué qué pasa con los indígenas, qué pasa con los indígenas del Ecuador, y lo hice por grupos de edad, por rangos, como decimos nosotros en la investigación. ¿Qué pasa con los chicos de la básica? Porque la básica, ¿por qué se llama básica? Porque es la base para toda la vida. La básica aquí en Ecuador es 10 años. Normalmente es de niños que tienen de 5 a 14 años. Entonces, en la básica, entonces se hizo una investigación, se presenta una investigación en este libro, ¿qué pasa con los indígenas? Desde la básica hasta los abuelitos que tienen más que 65 años de edad. Y voy a comenzar de esta gente, de las personas que tienen indígenas, que tienen 65 años de edad y más, Jaime. ¿Qué pasa aquí en Ecuador? Es muy interesante que más que la mitad de ellos no tienen ningún nivel de instrucción, no fueron nunca a la escuela. Es casi 56%. Es Analfabetos. una cosa terrible. Imagínate, ahorita en una población grande, sin escuela, nada, analfabetos. Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué pasa con los jóvenes? Ahora, debo decirles que eso fue algo que me gustó mucho, eso que pasa en Ecuador, ya que el 95% de los jóvenes indígenas de la edad de 5 a 14 asisten a clases. Es un logro muy grande para el país. ¿Cómo cambió esa situación? Hablamos una diferencia, ahorita tienen, ¿cómo se llama? Casi 50 años, Estos son, ¿cómo se llama?
las dos diferentes generaciones, los abuelos y los niños. Ojo, ¿qué significa 95% que asisten a clases? No solo matriculados, van a la escuela. Son datos nacionales. Eso es un porcentaje, Jaime, que es de los más altos del mundo. Hablamos que, por ejemplo, los países de Unión Europea tienen más o menos porcentaje de matriculación, de asistencia a la básica en esta edad. Es muy cerca de los porcentajes que tenemos en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, estamos muy bien con la asistencia ahora. Pero aún hay desafíos. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es que esta población, especialmente la básica, es muy pobre. Es muy pobre. Pobre y desnutrida. Ya es una cosa terrible, Jaime. Claro. Pero mira ahorita, ¿qué pasa? Cuando hablamos sobre pobreza, todo el mundo conoce que aquí en Ecuador la pobreza oficialmente, INEC es el instituto que hace los censos y las estadísticas, publica 2 veces por año, junio y diciembre, en la pobreza, los porcentajes. Aquí es casi 25%, subió bastante con la pandemia, pero más o menos estamos en este 25% pobres. Hablando ahorita sobre la población indígena de la educación básica, los niños, la pobreza sube al 65%. Imagínate, 65% pobres. Y el 60% de los pobres, Jaime, son indigentes. Entonces, ¿qué significa? Significa que por un lado fue un logro. Yo, como dijiste, yo soy griego. Tengo también la nacionalidad ecuatoriana, pero nacido en Grecia. Esta cosa, tener, como se llama, un cambio tan grande, llegar ahorita de 55% sin ninguna educación, los abuelitos, y llegar a una asistencia de 95% es un logro enorme para el Ecuador. Tenemos que felicitar al Ecuador porque eso no es un logro solo de los indígenas, es de toda la población, ¿ok? Para llegar a este. Pero aún hay desafíos muy grandes. ¿Por qué? Porque con la pobreza que tienen esos indígenas, después no pueden asistir, por ejemplo, a la universidad, que conoces que en la universidad se necesita dinero, y también si es gratis, si es una universidad pública, también porque es una edad de la universidad que es más o menos entre 18 y 24, ok, eso que le llamamos tercer nivel, que normalmente la gente tiene que trabajar. Estefos, Entonces, sí, Estefos, este trabajo que se presentará el próximo día miércoles de un libro, de acuerdo a lo que usted manifiesta, es entonces una investigación actualizada de lo que está sucediendo en el país, hechos así reales es. de la vida real. Es vida real, son datos de ahora. Ahora, ¿qué pasa ahora en el Ecuador con el pueblo indígena? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hice eso? Primero siempre hay un tema sobre las políticas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo voy a tomar una decisión si no conozco qué pasa? Ok. Y para volver, mira, aquí tenemos un grupo de edad que a nivel mundial lo llamamos la edad productiva, donde la gente normalmente trabaja. Es la edad de 25 a 64. No estudian, ya finalizaron sus estudios y normalmente están trabajando. Ok. En esta edad, los mestizos, entre los mestizos, debo decirte que tienen porque muchas veces me están preguntando por qué yo soy europeo que vive en Ecuador y trabaja en las universidades. Me dicen, porcentaje de PhD, etc. El Ecuador, hablando sobre tercer nivel, estudios universitarios, en esta edad tiene uno de los porcentajes más grandes del mundo. A nivel nacional es más que 18% de toda la gente en nuestra edad tiene estudios universitarios, estos son los más altos del mundo. Pero si vas al pueblo indígena, eso baja al 6%. Eso significa que no está bien, Que hay grandes desigualdades sociales, ¿no? Enormes. enormes. Pero como te dije, ya cambian muchas cosas ahorita, en los muy jóvenes. Hablando sobre la básica, tenemos una asistencia enorme, pero atrás hay la pobreza. Entonces aquí tenemos que sentarnos, no tú y yo, los políticos que toman las decisiones. Yo hice este libro y para el pueblo ecuatoriano, para tener claro el Ahora, panorama, el pero libro, más para ellos que toman decisiones. el libro, Estefos,
estará, entiendo, a disposición del público, de los estudiantes, de las autoridades, de los políticos, de los que de toman las todos. decisiones desde Carondelet. Así es. Para ellos yo lo escribí, para ellos que toman las decisiones, para ver qué pasa y tomar las decisiones adecuadas. Ahora, lo que no se entiende es cómo es que niños asisten a clases, por ejemplo, en esta extrema pobreza que se viven en las comunidades indígenas sobre todo, niños que asisten a clases con los estómagos vacíos. Eso es. Y mira, yo muchas veces estoy hablando también con los docentes. Muchas veces nosotros como docentes, especialmente la básica, damos tareas a los niños para su casa, donde los niños tienen que imprimir o comprar algún material. ¿Sabes cómo es? Ya, todo el mundo conoce. Pero ¿cómo va a imprimir él si es indigente? ¿Con qué? Con $1 ellos van a comer con toda la familia. Entonces, tenemos que ver una vez más, porque ojo, ellos asisten a clases. Entonces, parece que les gusta, quieren los niños. El tema es que nosotros, los adultos, que tomamos las decisiones, tenemos que ver cómo les vamos a ayudar, porque ellos quieren ir a las clases, quieren estudiar. Es muy presionante los jóvenes indígenas. ¿Sí? Hay reportajes que ha mostrado la televisión cómo los niños indígenas, campesinos, hacen grandes esfuerzos, enormes esfuerzos, trasladándose de sus humildes viviendas, caminando largos trechos hasta llegar al plantel educativo. Y no son, mira Jaime, para decirte ahorita cómo se llama el panorama, no es solo para los indígenas. El tema es que los indígenas viven en área rural, donde aquí la ruralidad ecuatoriana es un tema, es otro mundo. Ok, una cosa te voy a decir. Si un ecuatoriano, porque tuvimos esta época con la pandemia, donde los niños tienen que trabajar por su casa, ¿sabes? Con TICs, utilizar, ¿cómo se llama? Internet y esas cosas. ¿Recuerdas cómo fue la situación durante la pandemia? Cuando un ecuatoriano cumple con esas tres características que te voy a decir, es alumno de la básica, vive en área rural y es pobre. El 96% no tiene nada de TICs, nada, no tiene wifi, no tiene computadora, no tiene laptop, no tiene smartphone. Entonces es más amplio, el tema es más amplio, es más grande, que hablamos sobre el área rural del Ecuador, que tenemos que ver el área rural. Claro que el pueblo indígena, que sufrió muchos años, pero el área rural es un otro mundo. Siempre el pueblo indígena, lamentablemente, siempre el pueblo indígena está alejado de los poderes centrales, siempre oprimido, siempre olvidado, siempre a la deriva. Sálvate, sálvese quien pueda, lamentablemente, no. Así no debe ser este mundo. Hay tremendas desigualdades. Mientras el señor gobierno dice que invierte millones de dólares en políticas sociales, educativas y de salud, pero a la hora de la hora, la realidad es completamente diferente. Mira, siempre, a mí me gusta mucho, mucho la palabra evaluación, evaluar, especialmente evaluar dónde va el dinero. Ya existe la política, y yo te digo con buena voluntad. Después, ¿qué pasó con la política? ¿Y por qué evaluar? Evaluar porque el pueblo está pagando. Son políticas de muchísimo dinero, como dijiste. ¿Qué fue? Funcionó bien. Aquí tenemos, eso se llama, Jaime, evaluación de impacto de una política. Ya existe la política. Después tienes que evaluar cómo fue para cambiar. No digo que, mira, somos humanos y no somos magos. Muchas veces es probable que vamos a una política inicialmente no va a funcionar bien. Es la razón que yo escribí este libro, para ver realmente qué pasa y tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué tiempo les tomó la investigación? Ahora, el tiempo, ¿Qué ¿cuánto tiempo hice tiempo? la investigación? Más o menos 1 año y medio. Esa fue la etapa más larga, Sí, la sí, investigación. desde el inicio podemos decir del año 2021. Perfecto. Pasemos con el doctor Fernando Mora para hablar de su libro, su nueva novela, titulada La niña de la cabaña. Doctor Mora, buenos días. Usted es médico de profesión, también tendrá sus criterios y sus puntos de vista con respecto a las opiniones
que acaba de dar Estefo sobre su investigación de campo. Pero vamos con el tema del libro, doctor Mora. Una nueva novela, entiendo que es una novela de los hechos reales, de sus experiencias, de sus vivencias. Buenos días con todas y todos. Un gusto estar con ustedes, Jaime Estefos. Es una maravilla poder conversar con personas tan sensibles y dedicadas a los temas sociales. Como antecedente, Estefos, quiero felicitarte por el trabajo, el amplio trabajo que estás realizando en una situación tan compleja, sensible e injusta como son el mundo indígena, llamémoslo así, porque es un mundo completamente aparte en el sentido de desigualdades, a eso me refiero. Me solidarizo mucho contigo, como decía, fui médico urgentista, trabajé un año en el altiplano en la zona de Ayacucho, en el Perú, con los indígenas de Ayacucho. Por eso es que comprendo y veo tu emoción en las palabras que estás realizando. Igualmente en Ecuador trabajé 4 años con el altiplano en la zona de Talque con comunidades indígenas, muy sensibles y con recuerdos tan injustos como tan hermosos. Bueno, es como un pequeño antecedente para ti, Esteban. En lo que respecta a la novela de la cabaña, de la niña de la cabaña, es una novela de género jurídico, es un thriller, en el cual se está denunciando la situación que viven niños y niñas en la vulneración de sus derechos y particularmente aquellos niños que son gravemente maltratados, brutalmente maltratados, ya sea intrafamiliarmente o institucionalmente. Igualmente ahí se contempla la situación de niños que se suicidan por angustia, por el dolor, por ver una forma de escapar a su sufrimiento. Y aquellos niños que han sido asesinados igualmente por graves maltratos y torturas. Dentro del aspecto por lo regular intrafamiliar y con encubrimiento institucional. Ha sido llevar esta novela es sensibilizar a la sociedad, al sistema judicial, al sistema legislativo, para tomar en cuenta un aspecto que ha estado extremadamente escondido, con noticias muy elementales, que es el maltrato a los niños y niñas. Esto se basa en una novela porque la idea de la novela ha sido, normalmente vemos el aspecto procesal de la víctima inocente. Ha sido asesinado, se ha encontrado a quien ha sido el maltratador, se le ha dado una condena, en fin. Pero no se ha visto el estado sensible. ¿Qué vive? ¿Qué siente ese niño? Qué desesperación, qué angustia. El niño, entonces la novela lo que quita es sacar ese niño del proceso, ese nombre del proceso y transformarlo en un ser humano. Transformarlo en un ser que siente, un ser que se desespera. Por ejemplo, rápidamente, allí había una niña de 5 años que fue asesinada y que ella decía, en medio de todo el proceso, fue un asesinato brutal y muy cruel, pero ella decía en un momento que pudo hablar y que no fue escuchada, no fue tomada en cuenta, yo me siento muy sola y con mucho miedo, una niña de 5 años. Y eso se escapa a los procesos, se escapa inclusive a las mismas noticias que a veces pasan en niñez con una superficialidad. Entonces la novela intenta que esos niños sean escuchados. Ha sido una investigación inmensa en todo sentido judicial, sociológico, se ha hablado con niños, con niñas, se ha hablado con víctimas adultas actualmente, pero que fueron niñas maltratadas. Entonces, Doctor Mora, esa es a través de la novela. doctor Mora, entonces es un documento, es una novela de casos de la vida real, con un mensaje, entiendo, a la conciencia de la justicia. A la conciencia de la justicia y a la conciencia del ser humano. No estrictamente documental, es una novela, es de una niña, la historia de una niña que es, por un grupo de personas, le logran sacar el maltrato y la esconden. Y empiezan toda una lucha con 2 sentidos. Es inclusive especial, es una célula, llamémoslo así, subversiva por los niños y niñas, porque la situación es grave. Y que tratan 2 cosas, precautelar a la niña y denunciar al sistema lo que está sucediendo. Hay situaciones... El libro ya fue presentado, ¿no? Sí, Por ya el fue Centro de presentado. Estudios. Ya Sí, fue ya fue presentado.
Sí, está justamente en la página, en el blog de José Manuel Castellano, a quien le agradezco muchísimo por su apoyo, y más que nada porque es una persona increíble, dedicada a la cultura, sin buscar ninguna situación económica. Así Es es. un verdadero Quijote Conozco, formidable del siglo XXI, ya me conozco aprecio, y lo aprecio perfectamente, muchísimo. conozco Y mi hija perfectamente aprecia todo muchísimo el también. trabajo desplegado por el doctor José Manuel Castellano en beneficio de la educación, de la cultura, de la literatura. Es un trabajo enorme, enorme. Y es una joven editorial, nacida en Cuenca, a finales de noviembre del año 2018. Dispone de un fondo de publicaciones de medio centenar de libros editados en este corto periodo de tiempo y que está a disposición directa de la ciudadanía mundial en acceso abierto sin barrera económica alguna. Eso es lo increíble del tema, ¿no? Sin costo económico. Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo esos milagros? Los milagros son solamente buenas acciones y buena voluntad. Tal vez en nuestra época las buenas acciones y la buena voluntad son considerados actualmente milagros, porque no hay muchos. Doctor Mora, ¿qué número de libro es? No lo tengo en este momento, pero lo pueden encontrar como La Niña de la Cabaña en la página del blog Sí, de... sí, le preguntaba, este es un libro, ¿qué número de libro editado? Ah, ¿qué número? No comprendo ¿Cuántos la... libros tiene usted editados ya? Bueno, recién estamos trabajando en la edición física, que creemos conveniente también trabajar la Sí, edición sí, pero física. Actualmente, anteriormente ya ha presentado otras obras. sí, otras pequeñas obras, sí. Perfecto. ¿El libro saldrá próximamente impreso? Sí, estamos realizando una campaña que nos parece importante también tener el libro impreso, Esa es el la volver a parte, sentir el libro, el papel, el esa es la leerlo, parte y que el más libro se dura vuelva esa una es la compañía. esa es la parte más dura y más difícil, Sí, conseguir pero los fondos para la impresión. sí, Ah, tengo que me intentar. dirán a mí que yo 25 años publicando El Observador, impreso, Fantástico. 25 años. Estefos, el libro Los indígenas del Ecuador ya está disponible digital. Desde miércoles, Jaime. Desde el miércoles. Y hay la El posibilidad miércoles va de a estar que, disponible, pero en formato digital. ¿Y digital y por qué? Mira, aquí tenemos un libro que está hablando sobre la pobreza en un grupo que está sufriendo en el Ecuador. Entonces, este libro tiene que ser libre. Ok, no podemos pedir dinero para un libro que habla sobre la pobreza. Entonces es libre, va a estar disponible desde el miércoles. Te vamos a enviarlo ya a ti también para verlo y vamos a estar disponibles. Y quiero hacer yo un comentario sobre José Manuel Castellano. Debo decirles que José Manuel es la editorial es una de las más grandes de Latinoamérica. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo enorme y durante la crisis también económica que generó la claro, pandemia, que podemos aquí en Ecuador, la pobreza que fue 25% subió durante la crisis al 32%. La pobreza, increíble, ¿eh? Entonces necesitábamos, no solo yo, tú, Jaime, Fernández, necesitábamos una editorial como José Manuel durante esta época especialmente y ahora, que va a ayudarnos en la difusión de conocimiento y especialmente de una manera libre para la gente. Eso fue muy necesario no solo para el Ecuador, no solo para el Ecuador, y también para otros países, todo Latinoamérica que tiene más o menos sufre, tenemos pobreza por todos lados, ¿ok? Y el trabajo que hizo José Manuel es enorme y muy importante para la sociedad bien, ecuatoriana y ciudad cuencana especialmente. bien. No quiero dejar pasar esta oportunidad antes de concluir con esta importante entrevista, preguntarle sobre el tema futbolístico, sobre el Mundial de Fútbol
y cómo impacta en los pueblos de los diferentes países. ¿Cuál es su criterio, Estefos, primeramente? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa Mira, de este mira, mira, fenómeno? te voy a enviar luego algo que mandé yo a mis amigos ecuatorianos. El primer día que fue el juego de Qatar con Ecuador. Ecuador, Ya, Ecuador-Qatar. Qatar con Ecuador. Ok, día, los diarios en Grecia tuvieron como primera noticia el resultado. Te voy a mandar las fotos. ¿Eso qué significa? Grecia para comprender sobre qué hablamos. En avión, Jaime, en avión es entre 2 y 3 días para llegar a Grecia. Yo muchas veces, porque me están preguntando mis alumnos, les digo, es más fácil ir a la luna que ir a Grecia. Claro, claro. Okay. Entonces, imagínate, un país al otro lado del mundo que tiene como primera noticia el juego de Qatar al Ecuador. ¿Eso qué significa? Que fútbol está conectando los pueblos. Es muy interesante un pueblo, y ahora en Grecia casi todos conocen cómo los jugadores están buscando otros detalles de dónde son. A mí me están llamando, me dicen cómo se llama este Valencia, ¿de dónde es? Ah, les digo cómo se llama, Sí, es de un pueblo pobre. perfecto. ¿Dónde está el pueblo? Conecta los pueblos. Doctor Mora, con esto del mundial, a nivel mundial, con esto del mundial a nivel mundial, como que salimos de la realidad, ¿no? A vivir una utopías, momentos de felicidad en medio de tanta desgracia que viven los pueblos, los países. ¿Cuál es su comentario, doctor Mora? Bueno, el fútbol justamente es eso, el tener un momento de alegría, de emociones, tensiones, todas las emociones juntas y uniendo a los pueblos. Y sobre todo en Ecuador, por ejemplo, que es la gran sorpresa, una sorpresa esperada, que es fantástico, que crea una esperanza ahí dentro del deporte, dentro de la alegría. Y lo bonito es que estos pueblos y las personas se unen sin diferencia, deberá gritar un gol sin diferencia de clases, con la misma Y emoción. los Es muy políticos, interesante todo ese aspecto, ¿no? y los políticos están muy contentos con esto del Mundial de Fútbol, porque los ecuatorianos, al menos aquí en esta parte del mundo, nos olvidamos de la corrupción, de las denuncias, para vivir la fiesta del Mundial. Por el momento, en el momento del partido, es una emoción que todos se olvidan de todo. Pero luego todos volvemos a esa realidad y eso no va a cambiar y se seguirá luchando. Pero habrá esa expansión necesaria, esa diversión de pueblo fantástica que es el fútbol. Más aún cuando Ecuador está avanzando y como decía, estamos hasta en Grecia siendo conocidos y hay esa solidaridad que es muy difícil a veces de conseguirlo. El deporte une igualmente. Es una cosa muy El emocionante. primer partido, ya con esto concluyo, el primer partido del Mundial Qatar 2022 se abrió con Ecuador-Qatar justamente. Yo creo que fue la primera vez a nivel mundial, en toda la historia, que el nombre de Ecuador estuvo en las primeras planas y todo el mundo hablaba de Ecuador hasta en el lugar más lejano. Sí, genial. Bien, gracias señores por la entrevista. El tiempo es corto, lamentablemente, pero nos sentimos muy contentos, satisfechos, los que amamos la lectura, la cultura, la literatura, haber dialogado con dos extraordinarios personajes que aman la literatura, que aman la educación. Estefos, autor del libro Los indígenas del Ecuador, perfil educativo y social, y el novelista y médico Fernando Mora Mora, con su obra La niña de la cabaña. Señores, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Un Muchas abrazo a gracias. todos. Un abrazo.